Los canales digitales de En Perspectiva solo son viables si cuentan con el aporte mensual de los oyentes que los valoran. Los invitamos a inscribirse como socios 3.0. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Este año, al igual que el anterior, comenzó con contenedores de basura desbordados por un paro determinado por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ADEOM. El conflicto surgió por una denuncia de acoso laboral que presentó el sindicato contra una jerarca. A partir de ahí se suscitó el clásico tire y afloje entre el sindicato y la intendencia. Este año, sin embargo, el intendente Daniel Martínez se mostró más molesto que en otros conflictos. Hace una semana convocó a una rueda de prensa para anunciar que abrirá un ámbito de discusión tripartito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para negociar el carácter esencial de la recolección de basura durante todo el año. Quien tiene que tomar las decisiones en cuanto a qué hacer y la autoridad es quienes hemos sido electos y son las autoridades de la Intendencia, y eso no entra pero ni remotamente en ninguna posibilidad de discusión. Hemos hablado con el Ministerio de Trabajo para que convoque una negociación donde participe PIR-CNT, ADEOM, Ministerio de Trabajo y la Intendencia de Montevideo, para determinar la esencialidad de este servicio, lo mismo que tiene el suministro de agua potable, lo mismo que tiene el suministro de energía eléctrica, lo mismo que tienen otros servicios, algunos inclusive de la Intendencia, que siempre y guarda venial se mantiene el servicio por el carácter de esencialidad que tiene. Bueno, ¿cómo tomó este anuncio el sindicato? ¿Qué hay que esperar de esta negociación? Vamos a conversarlo con la secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, en los próximos minutos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto tenerte por aquí, Valeria. Buen día, muchas gracias. Bueno, Felipe, ¿comenzás tú? Este año comenzó con un paro de 5 días de ADEOM en los días posteriores a las fiestas por el tema de la limpieza. ¿Cómo se llega a tomar esta decisión que ha resultado bastante frecuente en los últimos años en esa época del año? Te corrijo, en realidad en las fiestas debe hacer unos 4 años que no hay paralización de ADEOM. Posterior a la fiesta. El año pasado nosotros anunciamos en agosto la problemática que tenía el área de limpieza y que seguramente íbamos a llegar a tener un diciembre muy complejo, y eso sucedió. La única medida que tomó ADEOM en ese periodo fue el 15 de enero, o sea, muy posterior a las fiestas, donde ya Montevideo debía estar limpio, y fue una paralización que duró 2 días. O sea, 2 días no generan la basura en Montevideo, que ha sido una característica de todo este periodo y de anteriores también. O sea, lo que hay acá es un problema real de gestión. Nunca se pudo dar con la tecla en el área de limpieza. Y se busca que si nosotros tomamos una medida de 3 minutos, es responsabilidad nuestra todo lo que venía de antes. En estas fiestas sucedió lo mismo. En estas fiestas nosotros teníamos una planificación basada en horas extras de los trabajadores municipales. O sea, si nuestros compañeros no hacían horas extras, no se limpiaba Montevideo tampoco. O sea, no hay una gestión pensada, no hay una planificación a largo plazo. Pero esas horas extras que eran para lograr recoger la basura que se genera, por ejemplo, en las fiestas, producto de la mayor acumulación de envoltorios y demás. En realidad nosotros tenemos, creo que el problema claro o lo que nos deja bien en evidencia que hay un problema de la gestión y que no funciona la gestión del sistema de levante lateral de contenedores, es que hay un servicio que es vital hoy en el área de limpieza, que es zona limpia. Si vos tenés un sistema de contenedores que funcione, no debería de existir el servicio de zona limpia, que es el que limpia alrededor del contenedor, digamos, ¿no? El que levanta toda la basura que desborda los contenedores. Si el sistema de contenedores funcionara como debe, vos no tendrías nunca basura alrededor del contenedor, o serían casos aislados. Hoy el servicio de zona limpia es un servicio diario, que en su mayoría está tercerizado o privatizado, y que esa discusión y ese análisis no se da nunca, solamente se discute sobre la basura cuando hay alguna medida del sindicato. ¿Pero eso es por un problema de gestión o es por un problema de que los montevideanos no estamos acostumbrados a todavía saber que si el contenedor está desbordado no debemos dejar las cosas afuera o tirar directamente basura que no corresponde en los alrededores? Está directamente vinculado
lado. El problema es que cuando vos vas a instalar un cambio tan grande en una ciudad como Montevideo, tiene que haber una preparación previa, porque no es que la gente se va a acostumbrar a utilizar el contenedor porque el contenedor está en la esquina, entonces a partir de ahora el sistema, la gente... Bueno, pero hace años que ya se conoce el sistema de contenedores, tiene 20 ¿no? años y en realidad no ha funcionado. Entonces deja claro que la manera en la que se implementó y cómo se lleva adelante no era la forma en la que se debía de aplicar en esta ciudad. Nosotros, mirá que nosotros hablo de ADEOM, ¿no? Yo no estaba en aquel momento, pero el sindicato lo planteó en su momento. ¿Por qué ADEOM estaba en contra de un sistema de contenedores aplicado así? Porque era crónica de un final anunciado. Si vos no preparás a la ciudad, no educás y no haces cosas previas o pasos previos a instalar un contenedor en la esquina, lo que generás son basureros en las esquinas. Y es lo que le pasa a Montevideo hoy. Pero ¿cuál era la propuesta de ADEOM? Porque, pensamos lo mismo. Sí, ¿no? porque si uno piensa en el sistema que teníamos atrás, hoy le parecería imposible que cada uno sacara la basura enfrente a su casa, ¿no? Como hacíamos antes. El problema es que los cambios no pueden ser tan bruscos en una ciudad. Estamos hablando de la recolección de residuos. Entonces, en los demás países donde se aplicó, tiene un proceso previo en el que vos educás a la ciudad a esta nueva forma de recolección. El tema es que acá se instaló. No se preparó absolutamente a nadie, ni siquiera se mantiene la formación que antes se daba desde la intendencia en las escuelas. Para haber una edad fundamental para educar es la infancia, y todo el plan educacional que tenía la intendencia, que iba a las escuelas, que explicaba por qué era importante lo que tiene que ver con el manejo de los residuos, no se hace. Bueno, pero ahora, por ejemplo, salió a repartir unos librillos, ¿no? Donde señala cómo se puede clasificar en casa, por ejemplo. Bueno, ese es otro problema que tiene la disposición final, más que nada. Hoy en Uruguay lo que se hace es amontonar y quemar basura, no se hace otra cosa, no se aprovecha, no se clasifica en origen, que es algo que nosotros planteamos. El otro día le entregamos a esta administración un documento que es del año 2008, que lo armamos con UCRUS, con la Facultad de Medicina, con el PIT-CNT y ADEOM, en el que las 4 partes estábamos de acuerdo de cómo debería de ser la clasificación en origen y lo que tiene que ver con la clasificación de los compañeros de UCRUS. Nunca se aplicó. La Intendencia estaba estancada en este tema y no ha podido salir, y lo que sucedió en estos días, en realidad, que la pregunta que me hacías tú primero, ¿cómo toma ADEOM el planteo del intendente? Convengamos que el intendente está de licencia, descolgado del tema, no discute con el sindicato, vino a dar una conferencia de prensa a mostrar no sabemos qué. Lo que sí nosotros dejamos claro es que no vamos a ser rehenes de una campaña política y no vamos a permitir que se nos utilice, porque el resumen que hacemos es ese: un intendente que no está, que hoy está de licencia, que no participó de la discusión, que no sabe ni siquiera por qué es el conflicto, arma una conferencia de prensa de manera descolgada para hablar de la cantidad de camiones que compró, de la cantidad de contenedores que compró. Yo creo que si va a hablar de eso, también tendría que hablar de los camiones lavacontenedores que nunca utilizó, que están tirados en un campo, de los contenedores que se pudren porque no se lavan, y que generan un amontonamiento de basura, una costra que se forma debajo, que los pudre y los defonda. Entonces, si él quiere dar una discusión real, de hecho hasta le ofrecimos en un momento hacer un debate, él quiere debatir sobre el área de limpieza, y quiere que nosotros dejemos más en evidencia toda la problemática de la gestión, no tenemos problema, pero la esencialidad no soluciona este problema. Antes de hablar de eso, de la propuesta que está planteada, si vamos al conflicto como tal, en su momento se inició el conflicto también por, el argumento fue una situación de acoso laboral, ¿no? Entonces siempre está el planteo, el cuestionamiento. ¿Es por eso una situación de acoso laboral que había tenido ya sus repercusiones en la administración, ¿no? Se había iniciado una investigación, se estaba analizando el tema, y se toma una medida que también, por otro lado, deja obviamente de rehén a toda la población? Mira, la denuncia de acoso se hizo en agosto. Entonces, el hecho de que se abra una investigación y pasen los meses y no suceda absolutamente nada, y es algo que se está dando cada vez más en esta administración municipal, y nosotros entendemos que es por lineamientos que está dando la propia administración, que está deformando a las jefaturas y a las direcciones. Tenemos una cantidad de denuncias de acoso que están basadas en el maltrato, en el degradar al trabajador, en
en el maltratarlo está en público, o sea, con total impunidad delante de la gente o delante de sus propios compañeros. Y nosotros lo que vemos que la Intendencia lo que hace es hacer una investigación que puede llevar 6 meses, 1 año o hasta más tiempo, y mientras tanto los compañeros que denunciaron acoso siguen expuestos a esa situación. Entonces, está bien, vos podés hacer análisis y decir por qué en esa fecha. Lo que pasa es que previo a esa fecha hubieron varias solicitudes de los compañeros del sector que denunció que cambiaran de lugar a la jefatura. O sea, estamos hablando de que, dándole las garantías a las dos partes, lo que pedimos es, por favor, separá al denunciante del denunciado, que para nosotros es al acosado del acosador, porque sigue ejerciendo ese acoso cotidiano que se lo da el poder. Porque cuando vos sos jefe o sos director y tenés la posibilidad de amenazar al trabajador o a los trabajadores, porque en este caso no es un solo trabajador, es todo un sector de trabajo que denuncia a esta jefatura, tenés que tomar una acción, además de abrir una investigación administrativa. Que nosotros lo que pedíamos es separar las partes, no más que eso. No pedíamos ni sanción, porque entendemos que hay que darle las garantías del debido proceso a las dos partes, entonces esperar el final de la investigación, pero no puede seguir sucediendo que quienes están siendo denunciados por acoso o por maltrato sigan trabajando cotidianamente y dándole órdenes a quienes los están denunciando. Pero entonces hay un lineamiento, hay una política de parte del intendente Martínez de que los jefes de sección destraten al personal. Nosotros entendemos que está, como te decía, está ligado a lo que le transmite la administración, porque todos los jefes y directores tienen cursos que da la propia intendencia, y este cambio se ha dado en esta administración. A nosotros no nos sucedía antes de estas denuncias constantes de situaciones que además algunas las hemos comprobado nosotros mismos, estando ahí y viendo cómo tratan los jefes a nuestros compañeros. Y ya pasa hasta por la falta de respeto, o sea, la dignidad que vos tenés que tener mínimamente como trabajador, que vas todos los días a hacer tu trabajo y que lo que mereces es que se te trate bien. Eso en muchos lugares no está sucediendo. Municipio F es otro ejemplo. Tenemos las 2 directoras denunciadas por casos que son, en algunas situaciones son tremendos. El tema es lo que genera en el trabajador. Porque uno capaz que pueda ser muy liviano diciendo, pues una denuncia de acoso, pero ese acoso lo que genera en el trabajador, hay compañeros que están enfermos, con licencias médicas, que repercute en su casa. Esta propia jefa en su momento apuntó contra una compañera que tiene un hijo con una discapacidad importante, y también lastimó en ese tema, que es algo que a la compañera la daña mucho. Entonces, cuando llegás a ese punto, tenés que tomar acciones que realmente sean claras y ejemplarizantes. Pero esa no es la política de gestión humana que quiere esta administración. Pero por otro lado, a ver, el llevar al paro como se llegó y con la afectación del servicio que llevó a que Montevideo estuviera sucia durante varios días, con una situación preocupante en materia de cómo estaba la ciudad, en momentos además donde recibe turismo y demás, ¿no? ¿No les preocupa la credibilidad del sindicato ante la población también cuando toman este tipo de medidas? ¿Se está discutiendo? Porque todos los años hay un argumento distinto, ¿no? Pero el paro siempre más o menos se da, en algún momento entonces del año se da, y cuanto más complica, ¿no? Llegamos a un punto en que la herramienta de paro capaz que se desgasta como tal, pierde credibilidad. Mira, nosotros, por lo menos yo te puedo hablar del último periodo, que es en el que yo soy la secretaria general, los paros de ADEOM han sido mínimos. El tema que ya es como... cualquier cosa que sucede es un paro de ADEOM. La gente ve basura en la calle, a nosotros nos pasa, nos llaman por teléfono porque dicen, el contenedor de la esquina de mi casa está desbordado, ¿ustedes están de paro? No, no estamos de paro. ¿Por qué? ¿Pero tú estuviste de acuerdo con esta medida ahora? En realidad yo en el momento en que se da la medida estaba de licencia. Sí. No estaba en Montevideo cuando se da esta situación. Igualmente nosotros veníamos con una medida previa de los últimos días de diciembre, el mantenimiento. Yo lo que entiendo es que la gente se desborda. Y si vos estás haciendo un planteo desde agosto, y más allá que la medida de paro sea la última en aplicarse, a mi entender por lo menos, y al de la mayoría de la directiva de ADEOM que está hoy, es la última medida en aplicarse, si es necesario se tiene que aplicar. No es lo que uno quiere aplicar, porque a ver, convengamos, vos decías, son 5 días de paro, 5 días menos que van a cobrar los trabajadores también. A ningún trabajador le hace gracia perder 5 días de su salario, cuando llega a fin de mes, por supuesto que va a sentir esa diferencia. Entonces, también para nosotros es la última medida que buscamos. El problema es qué pasa con ese compañero que viene siendo víctima de estas situaciones de hace mucho tiempo,
pasó? Que en agosto vio que se iniciaba una investigación administrativa, que llega a diciembre y previo a las fiestas pedimos que por favor separen a las partes porque la situación ya es insostenible, y la Intendencia dice no, hasta que no termine la investigación, que puede tardar, como te decía, 6 meses, 1 año o lo que sea, porque los tiempos de la administración a veces son larguísimos, no son los mismos tiempos de quien está sufriendo ese acoso. Mientras tanto, esperá y aguantate. Yo te preguntaba si tú estabas de acuerdo, porque también había circulado un mensaje en redes sociales escrito por ti que decía, bueno, así que les pido que no me lleguen más mensajes de gente que quiere responsabilizarme de las irresponsabilidades de otro. Todos tienen la oportunidad, escribías en ese momento, de ir a las asambleas a decir todo lo que piensan, y si no van y se resuelve lo que no les gusta, tuvieron su oportunidad. Después no se enojen y se la agarren con los demás. El tema es que hay algo que sucede, y creo que es una situación que los sindicatos mismos tenemos que evaluar, que es el tema de que la gente pretende tercerizar, digamos, en las direcciones sindicales las resoluciones. Y las resoluciones las toman las asambleas. Entonces vos te podés enojar con lo que se resolvió, o no, como te decía, no estar de acuerdo con perder 5 días de salario o plantear otra medida, pero si no vas, no fuiste. Entonces, no responsabilices al que fue o al que tiene que conducir la resolución, porque nosotros como directiva, en realidad lo que hacemos es aplicar las resoluciones tomadas entre asamblea y asamblea. Entonces, nada de lo que se resuelve es responsabilidad nuestra. Pero ¿a quién se refería o a qué se refería por irresponsables? Y porque yo por lo menos entiendo que como afiliado a un sindicato, si no vas al momento de terminar la resolución, sos un irresponsable. Entonces, no es irresponsable el que termina resolviendo, porque por lo menos dio la discusión, hizo sus planteos y terminó su posición saliendo afirmativo. No, el que es un irresponsable es el que hoy se utiliza mucho el hecho de escribir por las redes sociales, son todos muy revolucionarios y tienen las mejores ideas, pero después no van a los ámbitos. Entonces, si sos tan inteligente y tan revolucionario vía Facebook o vía WhatsApp o lo que sea, bueno, andá a hacer ese planteo, perdé 3 horas de tu vida, porque estás en un paro además y es en tu horario de trabajo, perdé horas de tu vida y andá a dar la discusión y a decir, para mí es por acá. No es por donde está resuelto, pero da la discusión. Ahí en esa asamblea tú votaste en contra. No, yo no estuve en la asamblea. Yo no estaba en el momento en que ellos resolvieron la paralización, estaba de licencia. Pero igualmente la compañera que estaba en mi lugar era Dora Lorenzo, que es la compañera prosecretaria de ADEOM, que lo que hizo fue lo que te decía. Nosotros aplicamos lo que resuelven las distintas asambleas. Yo tengo mi posición, pero entiendo que en ese momento y bajo la presión que están los compañeros que hicieron las denuncias, es entendible que hayan resuelto la medida. Lo podría haber evitado la administración, y creo que ese es el análisis más importante. Todas las medidas que toma el sindicato son evitables si la administración respondiera en tiempo y forma y no hiciera estas cosas que hace de planteos descolgados y de mala fe, porque si vos querés solucionar las problemáticas es sentarte en una mesa, negociar, charlar, buscarle la salida y no se genera ningún tipo de medida.